computadora. Bien, tengan ustedes muy buenas noches. A nombre de un sector del activismo de Juntos por el Perú, vamos esta noche a realizar un análisis acerca de la actual coyuntura política y las perspectivas que de aquí para adelante tenemos. Con la participación del colega Percy Aquino, que tendría también máximo 15 minutos para dar su punto de vista. Percy, por favor. Ya, compañeros, buenas noches. Bien, yo voy a hacer, aparte de un poco la evaluación, ver las perspectivas y los escenarios que habría, ¿no? A partir del resultado donde Pedro Castillo, pues, es prácticamente el nuevo presidente del Perú. La sucia, negra de terrorismo que le han hecho a Pedro Castillo. Lo que yo quiero referirme a manera de información también es cómo se resuelve este proceso un poco en Comas y en Lima Norte, ¿no? O sea, aparte de Comas, también conozco algo de cómo se resuelve en Caraballo. En varios distritos, como ustedes saben, compañeros, en las elecciones se conformaron comandos de campaña, ¿no es cierto? Varios distritos, e incluso en un distrito hubieron más de un comando de campaña, ¿no? Porque hubo mucho interés en apoyar a Pedro Castillo. Y nosotros intervenimos también por el hecho de que la izquierda, JP y los partidos que están dentro habían acordado, pues, apoyar a Pedro Castillo, ¿no? En ese sentido, en Comas, yo estuve integrando el comando de campaña como responsable de organización e invitamos, esto hace ya 2, 3 meses casi, a participar a varios compañeros, porque en Comas se hicieron responsables en las 14, se buscaron responsables en las 14 zonales para hacer la campaña. Y logramos tener en 12 zonales, por lo menos, gente organizada, en Coyique, en la zonal 14, en mi zonal, ¿no? En varias zonales, ¿no? La zonal 11, la 13, la 3. Y en esa participación, bueno, en el caso nuestro de gente allegada un poco a JP y a unos partidos más cercanos, aparte estuvo Luis Porras en la zonal 13, también estuvo ya en una etapa posterior también la compañera Rosa Villalta en la zonal 1, ¿no? Pero también estuvieron participando los compañeros JP, en la zonal 13 estuvo Janet, Grover, Berta Fuentes, aunque Berta no la vi tanto, Janet, también Grover estuvo participando, pero como responsable personal en la zonal 6, otros compañeros como Nerio Sánchez, que en la final del tramo ya participaron, y participaron varios compañeros también de la juventud, en este caso de la llamada Vanguardia en Acción, que son compañeros que viven en su mayoría en Coique, que son compañeros de izquierda, ¿no? Y con la que hemos acercado una relación que antes la teníamos, pero era un poco muy superficial, pero ahora nos hemos acercado más a la relación que tenemos con los compañeros de Vanguardia en Acción, que han apoyado decididamente la campaña, incluso han promovido marchas, ¿no? Aquí, donde hemos participado, ¿no? Ahora, en Comas obviamente también hubo, como repito, otros comités de campaña que incluso pretendían ser el comando único, ¿no? Pero en realidad el comité que formamos con el profesor Alarcón, Norberto Alarcón de la Zonal 4, como responsable distrital, porque ahí lo designó el mismo Perú Libre lo designó como responsable distrital, nosotros conformamos el comando de campaña distrital, y al final, pues, también el comando distrital de personeros también se conformó, y la personera legal, una tal señora Miriam Briones, designada por Lima, fue la que firmó las credenciales a todos los personeros, de manera tal que otros personeros que habían sido captados por otros compañeros, como un tal Ambrosio, como un tal Paredes, como Manu Santillana, tuvieron que venir a nuestro comando para integrarse, ¿no? Y en ese sentido, repito, incluso hubo una base también de gente de profesionales del sector salud de Coique, también hubo una base que abrió un local pequeño al frente al hospital de Coique, ¿no? Entonces hubieron varias bases e incluso se formaron varios comités, había un comité donde estaban puros trabajadores municipales, donde estaban Jorge Vallejo, que fue regidor, y estaba un patita Jimer Sobero, que es actualmente trabajador del municipio, ¿no? Y varios compañeros del municipio también estuvieron ahí. O sea, la participación en esta campaña ha sido de mucha gente de izquierda, incluyendo gente de JP, ¿no es cierto? Entonces, ha habido bastante activismo, pero y todo ha sido autofinanciado, ¿no? Autofinanciado porque en realidad no ha habido forma. También participaron unos compañeros de PC, Pedro Aparcana, Edgar Vega, Jorge El Pozo,
con Edgar Vega, sobre todo, y hemos conseguido incluso que otros compañeros, amigos, nos ayuden a financiar afiches, volantes, nos han donado pintura. O sea, hemos contribuido a la campaña en ese sentido, ¿no? Además de las reuniones y todas esas cosas. Pero bueno, yo quiero hablar un poco más que todo ya viendo el panorama de las perspectivas, ¿no? ¿Qué perspectivas tendríamos a corto plazo y a mediano plazo? Al corto plazo me refiero hacia el otro año, que tiene que ver un poco con el tema de las elecciones municipales, ¿no? Y obviamente las perspectivas a largo plazo ya están para después, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta, compañeros, que en esta campaña han participado, seamos conscientes que Perú Libre no tenía organización, y se ha visto, ¿no? O sea, todos los que hemos participado, la mayoría han sido gente o independiente de izquierda, progresista o de partido de izquierda, y algunos no, pero Perú Libre ha tenido poca organización, incluso ha actuado hasta desorganizadamente, y esto se ha visto cuando en Lima Norte y en otros sitios, los responsables de Perú Libre, el partido de Cerrón, que estaban también, tenían cargos, decían, en tal fecha el señor Castillo va a estar en tal sitio, y se hacían las reuniones todo, y no llegaba el señor Castillo. O sea, no sabían la agenda del señor Castillo, y esto incluso les ha generado críticas a sus compañeros de Perú Libre, ¿no? Después nos hemos enterado que Castillo confiaba más en su propia gente de las bases magisteriales, y también en un grupo a la cual también hemos participado en reuniones, que es el grupo de Mundo Verde, donde está Martina Portocarrero, que se acercó a Castillo, ¿no? E incluso estuvo apoyándolo, incluso viajó con él a varias provincias también. Entonces, lo que le quiero decir es que, pues, en esta campaña se ha visto más el activismo de la gente de izquierda, de independientes, pero la gente de Perú Libre, en realidad, en Lima y a nivel nacional también creo, le ha faltado organización, ¿no? Entonces, ¿qué viene para adelante viendo esta situación? Yo creo que hay varios escenarios, ¿no? Por un lado, el escenario de la izquierda, por así decirlo, donde JP, que tiene inscripción, que tiene congresistas, donde Perú Libre, que ya, perdón, del nuevo Perú de Verónica Mendoza, que ya tiene inscripción, nos dicen, que ya tiene inscripción, podrían plantear una alianza electoral, hablo con miras al 2022, con Perú Libre, ¿no? Entonces, ese sería un escenario de la izquierda, ¿no? Donde para participar conjuntamente, ¿no? Y obviamente invitando a más compañeros también. Ese sería un escenario, pero habría que ver, pues, que esto se concrete y cómo Perú Libre también lo recibe, porque si bien es cierto, Castillo es el presidente, el que sigue manejando Perú Libre es el presidente, pues, Cerrón, ¿no? Y como ustedes saben, Castillo ya habría decidido un poco, bueno, lo han expresado también algunos medios de comunicación, ¿no? Habría decidido un poco apartarse de Cerrón, no solamente en cuanto a un nuevo plan de gobierno que tiene, sino también en cuanto a la gente que pueda estar en su entorno. Entonces, este escenario de izquierda es probable, pero pues es uno por el que podríamos apostar. Otro escenario que yo veo podría ser el mismo, parecido al que hemos tenido ahora, o sea, un escenario donde participen independientes, donde participe también la izquierda, pero sin una alianza electoral, que participen nomás detrás del logotipo de Perú Libre. Porque obviamente Perú Libre, entiendo, me pongo en la cabeza de Cerrón y compañía, va a querer utilizar su logotipo que sea marketeado en estas elecciones para las elecciones municipales, obviamente, ¿no? Esa es su lógica, seguramente su perspectiva. E incluso en comas, Alarcón, que es el único compañero de Perú Libre, pero que recién entrado también, me ha estado hablando cada rato, ¿no? Apenas terminen las elecciones, vamos a formar el comité distrital de campaña para lo que viene, ¿no? Esa es la intención, o sea, de repente continuar como Perú Libre, pero los demás que se sumen, ¿no es cierto? Ese es un escenario que probablemente ellos estén previendo, ¿no? Ahora, el asunto es cómo nos situamos nosotros como JP, ¿no? Como JP, probablemente en el escenario donde participemos proponiendo una alianza electoral, junto con Nuevo Perú, repito, y también junto con, obviamente, con Perú Libre. Y esto implicaría, probablemente, si vamos a las elecciones municipales, quizás proponer otro nombre para este frente electoral, aunque lo que habría que tomar en cuenta sí que el logotipo de Perú Libre se ha marketeado, ya es conocido ahorita a nivel nacional por todo el tema de elección que ha habido, ¿no? Entonces, compañeros, hay que tener en cuenta esto, pero también tener en cuenta, compañeros, que en realidad el escenario, si comparamos este escenario con lo que viene, Castillo no la va a tener fácil, ¿no? Porque es previsible que en los primeros meses de gobierno
tenga pues que dar la prioridad en el tema de cómo enfrentar la pandemia, cómo enfrentar la vacunación, cómo enfrentar el tema de salud, que es un tema prioritario, por el cual incluso la ciudadanía lo va a juzgar. O sea, la ciudadanía va a juzgar a este presidente próximo cómo enfrenta la pandemia y cómo enfrenta la reactivación económica, que ya Castillo ha planteado a través del equipo técnico nuevo que tiene, que sería pues a través de dar créditos a la micro y pequeña empresa, fundamentalmente, ¿no? Porque recordemos que el programa Reactiva Perú que dio Sagasti fue sobre todo para la gran empresa que se llevó la mayor torta en cuanto a los préstamos baratos que le dieron, ¿no? Entonces, yo creo que el primer año Castillo va a estar muy ocupado en esto, definitivamente, pero también probablemente cuando quiera plantear el tema de la nueva constitución, que es otro tema de bandera de su campaña, va a encontrarse problemas, porque no lo va a poder hacer vía el Congreso, porque obviamente el Congreso no tiene mayoría, y el Congreso no solamente le podría negar a Castillo la posibilidad de discutir ahí la nueva constitución, también le va a negar seguramente varias cosas que pueda plantear. O sea, es previsible que este Congreso le haga una oposición a Castillo en varias cosas. Entonces, lo que le quedaría a Castillo en el tema de nueva constitución ya sería convocar, pues, a un referéndum, ¿no es cierto?, que podría hacerlo, o en todo caso, me he enterado que una gente de Perú Libre se ha recientemente reunida, incluso han dicho que sus militantes van a ir a buscar firmas en la población, porque la población también podría presentar firmas para que por una iniciativa ciudadana se pida que se convoque a una asamblea constituyente, ¿no? Ese también es una posibilidad, pero evidentemente la posibilidad de aprobar la constitución vía Congreso estaría descartado porque no le van a permitir, ¿no? Entonces, este es un poco de repente el reto que tiene Castillo en el primer año de gobierno, y evidentemente creemos de que si Castillo hace desde el primer año un mal gobierno, no solamente se va a afectar a él, va a afectar a toda la izquierda, porque esta es una oportunidad histórica como de la izquierda para demostrar que puede ser un gobierno que no renuncia a sus principios, como lo hizo Ollantumala. Recordemos que Ollantumala, por presión de la derecha, cambió su propuesta a una hoja de ruta, que fue totalmente casi distinta al tema original de su plan de gobierno. O sea, Castillo debería ser fiel a su plan de gobierno, o mejor dicho, a su plan de gobierno renovado que ahorita está presentando, y resolver los problemas planteados en el tema de salud, economía, en el tema de la educación, la inclusión social, etc. O sea, ese es el gran reto que tiene. De no hacerlo, definitivamente, no solamente él, sino la izquierda, van a perder la oportunidad histórica, pero también van a perder la oportunidad de que el gobierno los vea como una opción, como una alternativa, ¿no es cierto? Y sería una excepción si no lo hace, ¿no? Entonces creo que para eso también es importante que los partidos de izquierda, nosotros, y además la población organizada, los sindicatos, la sociedad civil, etcétera, estén organizados para dos cosas: para exigir a Castillo que cumpla con su programa de gobierno, pero también para eventualmente apoyar a Castillo ante incluso un posible golpe de Estado o un posible boicot a su gobierno que le quiera hacer desde la derecha, porque evidentemente Keiko y compañía no se van a quedar contentos, y ahorita lo están viendo, no quieren aceptar la derrota. Van a ponerle piedras en el camino a Castillo, incluso hasta podrían tratar de desestabilizarlo, incluso hasta plantearle unas vacancias en el Congreso. Nada de eso se puede descartar. Entonces, para eso, obviamente, tiene que haber también una población organizada para que lo apoye. Ahora, unas cosas finales. ¿Qué pasó con Ollantumala? Ollantumala, aparte de hacer una hoja de ruta y de cambiar su propuesta de gobierno, o sea, de no cumplir con las promesas que hizo al pueblo, no tuvo un apoyo político, o sea, no construyó su partido, no construyó Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista nunca existió, era él y Nadine prácticamente, no tuvo cuadros, ¿no es cierto? Entonces, probablemente esto Castillo también lo esté evaluando, pero ¿quién va a ser el soporte político de Castillo? ¿Perú Libre? Perú Libre con Cerrón, que Cerrón probablemente tenga otra agenda, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser el soporte político de Castillo? Por eso es que lo que yo un poco hablando con el entorno de gente de Dina Boluarte y otros más, y con gente Martina que ha estado participando muy cerca de Castillo, lo que un poco se trasciende es de que Castillo va a intentar formar su propia organización política, de alguna manera, porque obviamente Perú Libre no va a ser su soporte político, definitivamente, ¿no? Porque Cerrón va a tener otra agenda, de repente mucho más radical, y que no está, y por supuesto, muy distinta a este plan de gobierno que le está planteando el equipo técnico, entre los cuales están algunos compañeros de Verónica Mendoza, ¿no? Entonces, compañeros, en este escenario creo que tendríamos un poco que ver cómo actuamos, qué perspectivas tenemos, repito, tanto a mediano plazo
tanto a corto plazo, como son estas elecciones municipales, como a un plazo mayor que ya tiene que ver en cómo se desenvuelve el gobierno de Castillo y cómo actuamos frente a este gobierno, ¿no? Gracias, Y como Percy. ya cumplimos el tiempo, ¿no? Sí, Gracias. muchas gracias. Permítame usar de repente un poco menos de tiempo. Bien, efectivamente, compañeros, yo creo que es importante, en principio, reconocer en qué escenario nos estamos moviendo. El escenario en general es la contradicción entre el continuismo del programa neoliberal y el cambio de ese programa por una nueva alternativa, que ahora en el Perú manifiestamente se presenta, como bien se acaba de decir, como una oportunidad histórica para la izquierda en general, porque no se está viendo esta situación actualmente solo como si fuera una alternativa de Perú Libre o en todo caso de Pedro Castillo. Aquí lo que está en juego es cómo se resuelve esta contradicción y qué camino va a seguir. Y como se ha dicho correctamente, de lo que se trata es que impedir que sea envuelto, ¿no? Ya sea por el programa neoliberal a través de la presión de los elementos, digamos, el poder fáctico, el poder económico, el poder militar, no sea envuelto y se aleje de las propuestas primigenias que coinciden en general, ¿no? Al margen de cualquier matiz pequeño que pueda haber, que en lo fundamental coincide con las propuestas generales que desde la izquierda se han venido levantando. Fundamentalmente el tema de una nueva constitución, fundamentalmente las políticas mirando el aspecto social, ¿no? El tema de la salud, el tema de la educación. Es ostensible que el llamado equipo técnico que ha venido a suplir, a ayudar complementariamente en estos últimos tiempos la participación, digamos, de Pedro Castillo, va a facilitar el hecho que la población vea una alternativa seria, sobre todo en el manejo del aspecto macroeconómico, en el sentido de la estabilidad, sobre todo de la moneda, del tema financiero, que inevitablemente va a tener que abordar. Creo que la presencia de Pedro Franque, entre otras cosas, pueden dar una alternativa de seriedad en el manejo económico en el país. Y esa es, digamos, la preocupación fundamental en el sentido de cómo se va a desenvolver ya la contradicción de aquí para adelante, porque una cosa es ser candidato, ser dirigente sindical del magisterio, en cualquier expresión que hemos conocido, y otra cosa es ser presidente de la República. Son dos niveles completamente distintos en donde la responsabilidad, la política como responsabilidad, pasa al frente con el interés, además de no menoscabar los principios que desde las propuestas del cambio y la transformación, desde el socialismo incluso, se requieren por una situación como la que actualmente vive nuestro país, en donde, por un lado, tenemos que garantizar un proceso de unidad de los sectores democráticos, progresistas y revolucionarios en el país. Eso no se va a limitar solamente a Juntos por el Perú, a Nuevo Perú, ni siquiera a lo que se ha visto o pueda quedar de Perú Libre. La cosa es mucho más compleja. Esta unidad del movimiento social, esta unidad de los sectores de la izquierda, tienen que marcar, digamos, como se ha visto acá, la fuerza social, la fuerza política sobre la cual cualquier esfuerzo de transformación en el país tiene que sustentarse. Si uno no garantiza una fortaleza política como alternativa, no garantiza un espacio realmente masivo de la gente de participación y evidentemente
las propuestas programáticas, realmente no se puede hablar de cambio y de transformación en el país. Gobernar supone que la gente tenga resuelto de manera inmediata el tema de la vacunación, que hasta ahora, mal que bien, viene avanzando, pero no es solo la solución. Tiene que acompañarse, como bien se ha dicho acá, con las propuestas de un sistema de salud, mirando el tema previsional, la inversión en este espacio, tan igual que en el sistema educativo, que ya no puede soportar la situación actual y que no se pueda incluso avanzar con la vacunación. En otros países ya están vacunando a los adolescentes de 12 años. Y el retorno a clases supone no solamente que los maestros estén vacunados, sino también el sector infantil o los jóvenes. Yo creo, compañeros, que es un gran reto, evidentemente, para el nuevo gobierno garantizar todo lo que tenga que ver con el tema del enfrentamiento de la pandemia, con todas las críticas que se han venido y las alternativas que la izquierda se ha venido planteando, pero también el plano educativo y fundamentalmente la economía, en el sentido de la reactivación económica. No basta con que se vaya a mencionar quiénes van a ser los nuevos ministros o el equipo técnico. Aquí hay que definir temas como, por ejemplo, ¿no?, el tema de la llamada reforma agraria. ¿Qué se va a hacer con ese tema? En el tema de la reactivación económica se habla de favorecer a través de créditos blandos, ¿no?, incluso con el Banco de la Nación, a los sectores informales de la economía, a la pequeña y mediana empresa. Esos temas son fundamentales, porque si la gente no ve el trabajo en el día a día, acuérdense que el 75%, 70% de la población económicamente activa está en el sector informal, y la gente no quiere otra cosa que resolver su tema económico en el día a día. Y este gobierno tiene que empezar a dar señales muy claras de esta reactivación económica. Y finalmente, el gobierno tiene que garantizar también un nuevo proceso de transición electoral. El 2022, que está de aquí a 6 meses, es un nuevo año electoral, donde las elecciones regionales y municipales se ponen a la orden del día. Y como bien se ha dicho acá, esto obliga a tener en cuenta un escenario distinto, diferente, en donde, por ejemplo, Juntos por el Perú reserva su inscripción. Nuevo Perú, lo más probable es que también entre ya formalmente a ser una inscripción política. Perú Libre, como se ha dicho bien aquí en el distrito, casi ni existía. Lo que los han parado aquí en el distrito son todos los que no son de Perú Libre y son de distintas fuentes de las izquierdas e independientes y otros que desde el oportunismo se han trepado. Todos quieren ser representantes de Perú Libre, oficial entre comillas, en el distrito. Ya sabemos esa historia. Nosotros no podemos caer, ¿no es cierto?, en estar arriando nuestras banderas, ni tampoco entrar en el confusionismo que supone el oportunismo político. Tenemos que ser bien claros desde el saque para plantear una alternativa y una perspectiva seria de aquí a las próximas elecciones municipales. Yo creo que es pertinente ir ya poniendo un nivel de conversación política con estos otros actores, fundamentalmente con Nuevo Perú, con lo que queda de Perú Libre y Juntos por el Perú, para ver la posibilidad efectivamente de plantear. Acuérdense que las elecciones municipales y regionales no son exactamente lo mismo que las elecciones generales. Mucho pesa el tema propio de la región, el tema de la localidad, y adoptar formas peculiares a veces es lo que comúnmente y mayoritariamente ha tenido un mayor impacto que los propios partidos políticos. Entonces, como ustedes han visto, hay sumas que restan, ¿no?
y no necesariamente se cumple el hecho que las sumas de las etiquetas van a dar un mejor resultado. Eso tiene que ser evaluado. Yo creo que vamos a tener suficiente tiempo de aquí para adelante como para entrar a esa discusión. Yo termino mi intervención señalando que efectivamente Pedro Castillo también va a entrar a jugar su propio papel. Yo no creo que esté contento solamente con Perú Libre. Y una base en la cual se va a sustentar es el activismo magisterial. Aquí hemos visto cómo las contradicciones, entre comillas, al interior de Perú Libre se expresan, por ejemplo, en el tema de las actas. Los amigos de nuestros, ¿no? Incluso del magisterio, por ejemplo, las actas no las han entregado a los orgánicos de aquí de Perú Libre. ¿A quién le han entregado? A sus pares del magisterio de Perú Libre. Entonces, actúan con sus virtudes y limitaciones, pero eso va a tener una expresión política probablemente, ¿no es cierto?, en la búsqueda de su propio perfil. Aquí hay que tener en cuenta que, para bien o para mal, el pueblo está pensando que este es un nuevo gobierno y es un gobierno de izquierda. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente hábiles para empujar todo lo que se puede empujar, pero también mantener nuestro propio perfil, porque ya sabemos que el oportunismo, la corrupción, es lo que a veces, no dependiendo de nosotros, siendo factores externos, tenemos que marcar a fuego ese tipo de conducta. Y por eso yo creo que debemos ser muy atinados en ese asunto. Bien, hasta ahí mi participación, y quisiéramos que los demás compañeros que están en la reunión puedan intervenir. Gracias, José. Siempre es bueno reconocer que en los problemas que tenemos hay participación colectiva sobre la problemática, pero a veces nos quedamos bastante rezagados frente a los acontecimientos. Por eso es que vi la necesidad de conversar con los compañeros, camaradas, para tocar los problemas que estamos atravesando, que no es poca cosa. Yo comparto con todo el fondo de la interpretación sobre la situación política que estamos viviendo en este momento, pero creo que nos estamos olvidando desde el punto de vista de los marcos teóricos de que es una de las más grandes y positivas expresiones de la lucha de clase. Que la derecha y los sectores reaccionarios se esfuerzan en negar e incluso contraatacar de la manera más ruin y nefasta, pero es parte de la lucha de clases. Y por lo tanto, sobre esta base, sobre este marco, tenemos que analizar cuál es la perspectiva de esta situación que estamos viviendo. Yo comparto cuando se dice que los objetivos de la derecha, encabezada por la candidatura de Keiko Fujimori, no solamente es el interés del gobierno nacional, sino también otros objetivos subalternos, mucho más individuales, personales y hasta delictivos que estamos viviendo en este momento. Y frente a esa situación en la lucha de clases, se ven casos muy objetivos de extremismo hacia la derecha o hacia la izquierda, y en este caso lo que estamos viviendo, a mi manera de ver, es una antesala a un extremismo de ultraderecha. Eso ya lo hemos venido viendo desde hace mucho tiempo. Y sobre esta base creo que es importante intervenir, que no he escuchado alguna opinión. Esta es la continuación de lo que ya hicimos anteriormente, también a nivel interno,
y creo que podemos avanzar en esta cuestión de la continuidad de esa primera reunión cuando hicimos la evaluación de las elecciones generales con 18 candidatos. Y ahora vamos a hacer una evaluación de esta segunda fase. En esa oportunidad dijimos que habían 3 factores fundamentales que habían desencadenado ese resultado. Un factor principal, que es el más importante, tenía que ver con la situación del Perú, las masas y la situación social, económica, política, de crisis que vive el país, donde las masas expresaban su descontento y tenían la aspiración de un cambio. Ese primer factor se estaba dando a partir del surgimiento de un dirigente, un caudillo, ¿no?, que nadie conocía y se pasa, digamos, a ser parte del desenlace en una segunda fase. Un segundo factor que dijimos que había intervenido en esa oportunidad era el problema que le habíamos puesto incluso el nombre de la mano negra de la derecha y de la ultraderecha. Que esta situación resultante de las elecciones, que no venía solamente a expresar una lucha permanente entre los diferentes grupos políticos, sino había ligazón directamente con otros sectores mucho más importantes que enfrentarnos solamente a Keiko o a otros grupos políticos. Esto estaba manejado directamente desde muy lejos. Ya sabemos por el sistema en que vivimos quién maneja la situación política de determinadas regiones del mundo. En ese sentido, habíamos dicho que en este proceso electoral había participado la mano negra de una manera muy concreta. Desinflarle la llanta a Verónica Mendoza, que estaba muy positivamente avanzando, y levantar a un pata que estaba bien en el subsuelo y llevarlo para competir directamente con las posibilidades de la izquierda. He hablado de la mano negra porque Castillo, que estaba entre los otros, pasó a ser una alternativa que compitió no solamente con Verónica Mendoza, sino ganó la primera vuelta y fue parte de esta segunda. Y un tercer factor importante de esos resultados tenía que ver con la situación interna nuestra. En fin, como decía, para finalizar, frente al problema de las alternativas nos quedan dos escenarios: o en el hipotético caso que gane o en el que no gane, pasamos, digamos, a 2 alternativas que hay que saber manejar. Es el fenómeno de la gobernabilidad y el gran fenómeno de la unidad. Yo había conversado con Percy, tocar el problema, cómo dar pasos concretos para consolidar la unidad que se necesita, estemos en el gobierno directamente o indirectamente, o aunque estemos en la oposición. En ese sentido, yo había planteado la posibilidad de evaluar un proceso de experimentación, evaluación autocrítica de los fenómenos de Izquierda Unida. Estamos viendo una etapa que continúa con las elecciones municipales y regionales. ¿Cómo nos vamos a presentar? De lo que se haga en los primeros meses, en el primer año, va a resultar positivo o negativo la posibilidad de afrontar los problemas de las elecciones municipales y regionales con éxito o nuevamente con fracasos, ya sea en el gobierno o en la oposición. Es decir, si no hay unidad de los sectores populares, de las diferentes alternativas de izquierda, compañeros, vamos a seguir poniendo el cuello, digamos, a disposición de cualquier cosa, porque de lo que se viene es una confrontación mucho más peligrosa de la que estamos viviendo en este proceso de definiciones electorales.
Yo me detengo ahí porque seguramente va a haber una segunda oportunidad para hablar de qué manera estoy viendo yo el problema de la unidad. Es decir, para los procesos y los compromisos que vienen. No nos olvidemos que vienen procesos electorales y así como estamos, lo único que nos queda es levantar una alternativa de tipo legal y la alternativa de tipo legal es una alianza electoral. No cabe ir tras de fulano, sutano, mengano, ni siquiera detrás de Juntos por el Perú, porque en el caso de la marginalidad, nosotros estamos prácticamente más retrasados que incluso Verónica Mendoza, que ya tiene su propio partido, casi inscrito, y por lo tanto tenemos que ir viendo esta situación. Gracias, doctor. Yo creo que sí hay condiciones favorables para avanzar en este sentido, evaluando el proceso histórico, no solamente la cuestión de la alternativa electoral, sino también el momento político para hablar lo que es una evaluación frustra en el problema de la relación entre gobierno y poder. Ahí me quedo y ojalá que haya una segunda oportunidad para terminar este problema. Gracias, doctor. No sé si el amigo Luis Riqueros, ¿puedes hacer uso de la palabra, Lucho? Sí. Por favor. Buenas noches, compañero es maestro de Ciencias Sociales del Colegio de Estados Unidos. Sí, buenas noches con los presentes. Voy a hacer una primera participación bien acotada para un segundo tiempo, si es que eso es posible más adelante. Lo que quiero aquí desarrollar es una idea. Hago la pregunta. Pedro Castillo, concluido ya la segunda vuelta electoral, ¿es un factor clave para la unidad de la izquierda o es solo un elemento más en la unidad de la izquierda? Y mi tesis es que se constituye en un factor clave de la unidad de la izquierda. Y me explico. En la primera vuelta, la relación Cerrón-Castillo era absolutamente favorable a Cerrón. Dueño del partido, secretario general, el estratega, su ideario. Castillo era el candidato que corrió con los demás, con los 18 que hubieron, y finalmente la hizo. Pasó a la segunda vuelta. Pero en la segunda vuelta, la relación Cerrón-Castillo se invierte en mi lectura. Castillo se convierte en un capital político que fue desarrollándose en el tramo de la segunda vuelta. Y eso explica la tensión entre los cerronistas frente a los castillistas. Y veo tres momentos en el desarrollo de la segunda vuelta. La primera, que va del 11 de abril al día siguiente de la elección, donde salen los dos ganadores, o los dos que pasan a la segunda vuelta, hasta un día antes del debate de Chota. Cada uno corre por su lado, Keiko y Castillo, y hay una votación inercial. La gente se inclina a Castillo y la gente se inclina a Keiko. Por eso es que las encuestadoras en ese tramo daban ventaja a Castillo, que ya eso estaba diciéndonos muchas cosas. A tal punto de que Ipe le daba 20 puntos de ventaja a Castillo respecto de Keiko Fujimori. Pero esto cambia en un segundo momento de la segunda vuelta, que va desde el debate de Chota hasta el debate presidencial. Esa es la segunda fase donde se construye la votación ideológica que cede a la votación inercial. Y en la votación ideológica, para decirlo en gruesos términos, porque desarrollarlo implicaría más tiempo, es la oposición entre los derechistas con Keiko y los izquierdistas con Castillo. Y ahí viene la famosa campaña del terruqueo, del comunismo, del terrorismo y toda esa figura. Pero hay tres elementos que definen quién se posesiona en la votación ideológica. Es las alianzas, Keiko por un lado, Castillo por otro lado, el plan de gobierno
en ambos casos, y el equipo técnico, fundamental, porque sin equipo técnico no eres gobierno. Y en esto, el mérito de Castillo es el de haber articulado una alianza política con Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, que le permitió dotarle de dos cosas que no tenía hasta ese momento. ¿Qué cosa no tenía? No tenía plan de gobierno. Y eso se quedó desnudado en el debate de Chota. Y tampoco tenía equipo técnico. Porque como ya se dijo, una cosa es ser candidato y dar discursos en plaza, y otra cosa es ser un virtual presidente de la República, donde ya vas a manejar un país. Entonces, el equipo técnico era fundamental. Y ahí se cometieron errores que ya todos lo sabemos. Sin embargo, el hueso duro de roer, que era Castillo, seguía en el primer lugar. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál es la explicación? Sin equipo técnico, sin plan de gobierno, y con el terruqueo inmenso, Castillo se mantuvo desde Chota hasta el debate presidencial en primer lugar, ipsos datum IEP. Y entramos, y lo que yo encuentro son tres cosas que plantea Castillo. Su estrategia simple pero efectiva. Es una contienda entre la candidata de los ricos frente al candidato de los pobres. Y eso se expresa en el eslogan: no más pobres en un país rico. Eso caló. Y lo hizo este profesor. La segunda idea que metió, y que es su mérito, es el de haber centrado la oposición entre los que están con la corrupción y los que están por una opción de la decencia y docencia en la política. En ricos y pobres resaltaba un Castillo campesino, rondero. Eso caló en el Perú profundo. En la oposición, corrupción y decencia, aparecía el hombre pobre, el hombre honesto, al lado de su familia. Y eso en un país católico como el nuestro tiene un enorme impacto social. Y el tercero era que dejó instalado que aun cuando al frente hay una profesional altamente calificada y su equipo altamente calificado, el profesional de élite, él lo puso el profesional popular. Y ahí salió el tema del maestro. Esas tres ideas, campesino, pobre y profesor, fue lo que explica que Castillo se mantuvo en el primer lugar y conectó con la población que finalmente le dio su voto. Esto lo convierte a Castillo en un político con un alto capital político que le permite proponer en la relación castillistas y serronistas la posibilidad de invertir esa relación y de plantear ya con el equipo técnico de Juntos por el Perú su propio plan de gobierno, 1, su propio equipo técnico, 2, y 3, acá viene el problema de fondo, su relación con el Partido Perú Libre. Y ahí la contradicción va a reventar cuando empiece el 28 de julio. Pero Castillo llega posesionado políticamente, llega posesionado con una opción de gobierno que le permite a este equipo técnico hacerla en las condiciones que espera el empresariado nacional y que espera la ciudadanía en general. Entonces, en este punto, Castillo se constituye en un interlocutor de alto capital político
importantísimo para generar la unidad de la izquierda. Pero ya ese es otro punto, otro capítulo que podría desarrollar en otra intervención. Ahí me quedo. Gracias, Lucho. ¿Algún otro compañero que desee intervenir, por favor? Buenas noches. Listo, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Agradeciéndole a todos por esta reunión. Era importante, ya creo, tener que reunirnos e intercambiar opiniones con respecto al escenario político que se está viviendo. He escuchado de que Castillo es un caudillo. Para mí Castillo no es un caudillo. Simplemente ha recogido y ha agrupado las deficiencias que tenemos nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos tenido que conversar o ver sobre el SUTE? ¿Ve? Gracias al SUTE aparece el fenómeno Castillo. Y no lo vamos a negar, hay que ser autocrítico, pues. Que Movadef, que CONARE, que por aquí, que por allá. Y esa pulga chiquita que hablaba el doctor Rojas ha crecido. Solamente Castillo lo que ha hecho es recoger el descontento que se vivía a nivel nacional. Acabo de escuchar un camarada que dice, con relación a Castillo y Cerrón, creo que Castillo hoy por hoy se convierte en la presa principal, en la pieza principal para la unidad de toda la izquierda, nos guste o no nos guste. Desde Castillo tiene que salir la más amplia unidad. Será inexperto, no tendrá mucha experiencia, pero en Comas o a nivel nacional creo que esto se está viendo. Un solo dirigente cómo está haciendo temblar a todo un modelo económico, que por años y por años y por años ha venido manejándolos. Creo que es el momento de apoyar a Castillo y desde adentro comenzar a formar la más amplia unidad. Todavía nos hemos declarado un partido revolucionario en masas. Las masas están ahí, hay que conducirlas, hay que politizarlas, hay que saber conducirlas. Si no, ¿hasta cuándo? Ha llegado el momento, creo, de adentro, cada uno con nuestras propias reglas. No vamos a abandonar el partido ni todos vamos a ser castillistas, pero proponer la más amplia unidad desde adentro, desde proponer inclusive que Perú Libre sea parte inclusive de Juntos por el Perú. ¿Por qué no? ¿A qué tanto miedo tenemos? Camaradas, yo ahorita estoy apoyando a Perú Libre, tengo el cargo de disciplina a nivel distrital, coordinamos bastante con Alarcón, con Percy, con muchos compañeros, y estamos sabiendo sobrellevar a este movimiento, inclusive, compañeros, creo yo de que este tema que se está viendo es muy importante. Vemos cómo se está haciendo, viene la gente de provincia a nivel nacional, está apoyando a Castillo. Castillo no es caudillo. Castillo viene a ser el dirigente que necesitaba la izquierda. Lamentablemente coincido abiertamente con el doctor Rojas que la derecha propuso y puso a Keiko, tenía que ponerla con alguien a quien Keiko pueda ganarle fácilmente. Y a Verónica no le iba a ganar nunca. Pero sí a Castillo, según ellos, a Castillo sí se lo pasaban por encima, cosa que se equivocaron. Ahora, queda trabajar sobre esa base, queda impulsar la gran unidad. Es el momento de impulsar lo que siempre hemos pregonado. Un solo programa, un solo partido, un solo candidato. Nos guste o no nos guste. Si no hemos tenido nosotros, no hemos levantado la figura de ningún candidato, hoy por hoy, tampoco soy castillista, no tenemos otra propuesta. Bien, gracias, Luchito Rojas. ¿Alguien más desea intervenir, por favor? Sí, compañeros. Esta reunión es de Juntos por el Perú, compañeros. Y en ese sentido es que yo voy a alcanzar mi opinión. He escuchado muy detenidamente los compañeros que han opinado, ¿no?
Bueno, yo en ese sentido, en este contexto que se ha desarrollado, este contexto político, ¿no? Coincido con unas apreciaciones de algunos compañeros que han manifestado, y creo que sí. En este proceso, no hablemos todavía del compañero Pedro Castillo, pero sí el papel que jugó en este proceso electoral en primer proceso, la derecha, ¿no? Ahí había una alternativa posible, que una mujer asumiera la presidencia del Perú, compañeros, ¿no? Y como es Verónica Mendoza, lo que pasa es que, por un lado, no resultó esa gran unidad que están mencionando. No cala, no es fácil. De palabras se puede decir, pero no es fácil. Y no caló esa gran unidad, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Bueno, pues jugó su papel la derecha, como ya los han mencionado. Lo que está haciendo ahorita Keiko, pues no. Ha jugado su papel y bueno, fue el resultado que ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué sucedió con la siguiente posibilidad? Sí, yo comparto también, es cierto, que no pensaban que Pedro Castillo iba a ser fácil para él, le iba a ser fácil liquidar o en ese caso bajarla como la bajaron a Verónica Mendoza, ¿no? Pero ¿qué sucedió, compañeros? Yo ahí sí no comparto con algunas opiniones de algún compañero que menciona que ahí pues sucede que se ha sumado. Yo creo que ahí solo Castillo no hubiese estado donde está, compañeros. Lo que pasa que no es Castillo, sino es que es no a Keiko. Ya la población común y corriente, no nosotros, sino la población común y corriente no quiere saber nada de la familia de Fujimori. Inclusive, no solamente los que somos viejitos ya o edad intermedia, inclusive los jóvenes. Hay jóvenes, ¿ah?, que seguramente no han vivido ese proceso anterior, pero sí están claros que Keiko no va, basta. Yo creo que eso ha calado en la población en general. Eso por un lado. Eso sumó. ¿Y qué sumó también? Evidentemente, en el primer proceso quedamos los que apostamos por Verónica Mendoza, compañeros. No a Keiko, pues. Todos se sumaron. Y no solamente los partidos de Juntos por el Perú. Primero hablemos de población. Organizaciones sociales, populares, juveniles, todos se han sumado. No a Keiko. Pedro Castillo, o no Pedro Castillo, no a Keiko. Eso ha sido lo principal. Y de ahí las organizaciones políticas, no solamente Juntos por el Perú, sino también otras organizaciones sociales, populares, socialistas, revolución, etc. Por eso que cuando hemos estado en ese proceso apoyando, porque ese fue nuestro papel. Nuestro papel, siendo de Juntos por el Perú, nuestro papel ha sido apoyar, a pesar de las contradicciones que todavía hay. Sí, es cierto, las hay, porque no es fácil esa unidad. No es tan sencillo, por más que se teja con hilito. Pero hay que apostar por eso, yo estoy de acuerdo en eso. Entonces, en ese sentido, ¿qué ha sido? Nos hemos sumado todos, todas las organizaciones políticas, con distinta bandera, los que decíamos en voz alta, no a Keiko. Eso ha sido, compañeros, amigos, vecinos, eso realmente ha sido. Por eso que ha sumado esa fuerza increíble que contagia. Claro que sí, porque eso era lo que quería la población común y corriente. Eso era lo que se anhela, eso era lo que anhelamos y todavía esperanza. Esperanza de que Pedro Castillo cumpla con todas las expectativas
que está pidiendo la población. Yo sinceramente lo veo así. Por supuesto que después de 28 tiene razón el compañero, un compañero que después del 28, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser? No va a ser fácil, compañeros. La gran unidad nunca ha sido fácil. Pero esa es la tarea, esa es la responsabilidad que tenemos que asumir primeramente los que somos de distinta tendencia política. Inclusive ha habido un sector importante, compañeros del APRA, que han estado apoyando en este proceso. Por supuesto que sí. Entonces, todos ha sido no a Keiko, no a la corrupción de Keiko. Basta, ¿no? En ese sentido, ahora, después del 28, bueno, compañeros, hay que seguir ayudando. Como ahora, como que, como solamente apoyo. Ah, eso hay que calarlo. Hay que organizarnos, porque sí es cierto. Acá para adelante, lo que le espera a Pedro Castillo, hay muchas dificultades. Si él no arma bien su equipo técnico y que empiece a cumplir su plan de gobierno, esperemos que no suceda lo que ha sucedido, porque ya hemos tenido, sí, un maestro, poblador, etcétera, pero también hemos tenido un gobierno, acuérdense de que limpiaba, ¿cómo se llama? Lustraba zapatos, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que fue presidente del Perú, ahorita hasta el nombre se me ha ido. Toledo. ¿No? Toledo. Era también del pueblo, venía de hogar humilde, etcétera, etcétera. Pedro Castillo es un maestro, ¿no? Del campo, ¿no? Y la tarea que tiene es ardua. Solo no lo va a poder hacer. Así que yo creo que Pedro Castillo tiene que ver ese equipo técnico, ¿no? Y todas las fuerzas políticas, pues así como hemos estado, ¿no? No solamente de Juntos por el Perú, compañeros, hay que mirar más allá. Tenemos que ver las cosas de manera más amplia, ¿no? Para poder ver de qué manera, organizadamente, ayudamos para que pueda, no suceda todo lo que han manifestado ya, pues, ¿no? Todo lo que ya se ha dicho de los riesgos que puede haber en este gobierno de Pedro Castillo. Eso es todo, gracias. Una segunda intervención, ya sería la última, por favor, 5 minutos, pues, ¿no? A ver, Percy, por favor. Ahora sí, ya. En el tema de la unidad de la izquierda, los sectores populares, que hay experiencias importantes de hace muchos años, pero después hay experiencias muy fallidas, ¿no? Ahora, claro, uno se une por varios temas, el tema de organización, el tema también de quién es el caudillo, el factor de unidad, ¿no? Si yo coincidiría en que, bueno, ha surgido pues acá un líder, ¿no? O sea, es Castillo. Entonces, si en un tema de unidad, de unidad de la izquierda nacional, que sí creo que Castillo es un factor de unidad, ¿no? O sea, se ha convertido en un factor de unidad. Con su inexperiencia también, con sus desaciertos también, pero se ha convertido en factor de unidad, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo trabajar eso a nivel regional, local, ¿no? Sabemos que a nivel nacional y en el sur, bueno, la izquierda, el sector que ha sido votando por la izquierda ha sido el sur, por Castillo ha sido el sur, ¿no? No el norte. Y en el caso de Lima, yo estaba revisando ahorita nuevamente las cifras, 65% Castillo, 35%, no, 65% Keiko, 35% Castillo en Lima total. Y si hablamos de distritos, en Coma está igual, 65% Keiko y 35% Castillo. Pero miren, en distritos cercanos de Lima Norte varía. En Caraballo, Castillo ha alcanzado 45%. Y en Puente Piedra, también Castillo ha alcanzado 45%, ha alcanzado más. Uno diría, ¿por qué? Creo que en parte se explica porque en Comas ha habido mucho activismo de los fujimoristas. Mire, en esta campaña, en este año, Keiko venía por lo menos 3 veces a Comas, a reunirse con los comedores populares y el vaso de leche, que son su bastión. Tiene dirigentes ahí.
O sea, en Comas el sector quequista le ha puesto la puntería hace años. Claro, no ganan elecciones municipales, pero elecciones presidenciales siempre están con bastantes votos. También revisé la votación de este distrito grande de 1 millón de habitantes de San Juan de Lurigancho. También 45% Castillo, mira, es bastante, pues es un distrito grande, y 55% Keiko. O sea, en Comas estamos un poco menos. Entonces, evidentemente, ahí también quizás van a jugar un papel en el tema de la unidad, quizás pues los líderes locales que se presenten a las elecciones municipales, si hablamos de las municipales, ¿no? Algún papel van a jugar, pero obviamente el tema organizativo tiene que ser importante, ¿no? No se puede hablar de unidad sin organización, pues. Si nosotros hablamos de la unidad de la izquierda en Lima, en distritos como Lima Norte, como Comas, evidentemente habría que ver si nos conviene ese tema de la alianza electoral, pero ojo, ¿hasta qué punto Perú Libre podría aceptar esta alianza electoral? No creo que la acepte cambiando de nombre, porque repito, ellos son conscientes de que Perú Libre, como Perú Libre ya se ha marketeado, ¿no es cierto? El logotipo Perú Libre ya es conocido. Y yo creo que ahorita a nivel de distritos de Lima Norte, de Lima en general, hay que trabajar el tema de la unidad más amplia a través pues de la formación de los comités, ¿no? Y a través de seguir trabajando con las relaciones sociales, ¿no? La sociedad civil, ¿no? Los sindicatos, los comités de gestión, los comités de barrio, que algunos de ellos también han participado sumándose a la campaña de Castillo, ¿no es cierto? Entonces, es un tema que creo que hay que tener presente, necesariamente. Pero repito, el reto es grande en Lima, siempre lo ha sido para la izquierda, ha sido una plaza difícil. Barrantes hace muchos años logró ser el alcalde de Lima y rompió eso, pero después no se ha roto, pues. Bueno, evidentemente con Susana Villarán es un poco distinto, ¿no? Porque Susana Villarán fue producto también de circunstancias. Recordemos que si no lo desaforaban a la gente que estaba participando, creo, desaforaron ¿cómo se llama? A este patita del Callao, Curi y compañía, ¿no? O sea, Susana Villarán también es producto de las circunstancias, ¿no? Y a veces también la gente vota porque no salga elegido otro. Y eso también pasó con el caso de Susana Villarán, no querían reelegir al otro y votaron por ello, ¿no? Pero decir que votó toda la izquierda es igual ahora. De alguna manera por Castillo ha votado la gente izquierda, obviamente, pero también la gente quiere progresismo y la gente, como se dijo, que no quiere nada con Keiko. Ahora, pudo haber sacado más votos en Lima y en el norte, pero la campaña del terruqueo, la campaña del miedo y el papel de los medios de comunicación ha jugado hondo, porque a mucha gente apolitizada por miedo no ha votado, es cierto, por Castillo, porque hasta gente del pueblo pensaba que creían esta mentira de que le iban a quitar algo, o iban a perder el trabajo, ¿no? O le iban a quitar a su casita. Entonces, esos son temas que creo que hay que saber trabajar con la gente, ¿no? Cómo combatimos el apoliticismo también. Bien, compañeros, yo creo que quedan muchas cosas para adelante y creo que sobre la agenda está cómo, en todo caso, la izquierda, JP, entre otros, plantean el tema de la unidad. Pero al margen de que esto demore en decidirse a nivel nacional, a nivel de dirigencias nacionales, creo que en los distritos debemos pugnar por la unidad necesariamente, ir trabajando, los comités de unitarios, todo lo que viene, todo lo que viene ahorita para adelante, ¿no? Y bueno, las municipales son una forma de participar, pues, ¿no? Es una forma de participar, pero evidentemente es la perspectiva mayor para después, ¿no? Pero repito, todo también va a depender de que Castillo haga un buen gobierno y cumpla las expectativas del pueblo, porque si no las cumple, evidentemente, a toda la izquierda pues nos friegan, ¿no? O sea, no, este gran paso que se ha dado va a crear también un precedente. Si Castillo hace un buen gobierno, nos beneficiaremos todos los que estamos cerca de él políticamente, ¿no? De lo contrario, bueno, pues será la oportunidad para otros, pues. Y no queremos pues que Castillo sea un Humala más, queremos que cumpla gran parte de lo que ha propuesto, ¿no? Nada más, compañero. Ok, Percy, gracias. Doctor Rojas. Sí, 5 minutos, sobre la base de ese escenario político y la alternativa de cambio continuismo, nosotros tenemos que ya ir hilvanando qué viene después del 28 de julio. Yo en el primer punto había señalado de que estemos, o digamos en forma general,
se haya ganado con Castillo como presidente, o sea Keiko, o que todo se puede esperar en este país, el aspecto de la unidad tiene que ser una herramienta muy importante para afrontar esa situación. El proceso de gobernabilidad. Nadie quiere que el país siga en la crisis. Si gana Keiko, estaremos pues en una posición, en una situación de oposición, exigiendo que cumpla todas las promesas, esa, digamos, andanada de promesas que ha hecho, si solamente ha sido para las elecciones o se va a cumplir esta situación. Como dijo un amigo hace un rato, yo creo que todos estamos reconociendo que frente a las circunstancias que hemos señalado ya anteriormente, Castillo se convierte en un factor de unidad. Y nosotros tenemos que no aprovechar, sino estar al tono con esa situación que el pueblo peruano exige. Estamos viendo estos días cómo responde la población en defensa de los votos de la alternativa de Castillo. Frente a eso hay que ya empezar a plantear algunas alternativas para hacer realidad esa unidad. Nosotros venimos levantando una consigna hace mucho tiempo, pero si fallamos desde adentro, entonces no podemos hacer realidad, no podemos ejecutar esa consigna que es muy necesaria para la salida de la crisis que estamos viviendo contra el continuismo. Es decir, la gran unidad para el gran cambio pasa por materializar esos pasos de unidad que se presenten en la oportunidad. Yo, porque no creo que la gente quiera ir tras de Castillo, o tras de Cerrón, o tras de Verónica. Tenemos que forzar la situación en el trabajo de masas para que hablemos de la unidad para este gran cambio. Y eso puede ser una experiencia que he señalado, similar a la época de la Izquierda Unida, tomando en cuenta nuevas condiciones o condiciones favorables como en aquella época, que es el problema de la discusión ya de una alternativa no solamente de gobierno, sino ya cómo se está desarrollando el escenario mundial en el aspecto de la hegemonía, en el aspecto de la multilateralidad y todo lo demás, a partir de responder a esa situación de cambio, a partir de una concepción ya de poder, no solamente de gobierno. Por eso sería importante volver a tocar esta experiencia de la Asamblea Popular de Villa El Salvador, con estas nuevas experiencias que tenemos ahora, las asambleas de los pueblos. Que el pueblo no solamente haga pedidos, plataformas reivindicativas, sino ya se considere parte de la necesidad de ser poder, definitivamente, y resolver sus propios problemas. Hay una serie de pasos que hay que seguir, el diálogo, la conversación, los contactos con otras fuerzas políticas, pero podemos de repente concluir en un evento para discutir, ¿no? En un evento ya sea local, regional, nacional, para discutir esta necesidad de formar una alternativa unitaria que responda a las necesidades que vamos a tener a partir del 28 de julio, ya sea en la posibilidad de ser gobierno o en la posibilidad de ser oposición a un gobierno que ya sabemos a dónde nos va a llevar y cuál va a ser el fin que vamos a enfrentar. Ya. Eso es todo, compañero. Gracias. La segunda parte sobre el tema de la unidad, que es el gran desafío de la izquierda a partir ya del triunfo. En el tema de Castillo, él está zanjado, él ya es el presidente del Perú. O sea, ahí tenemos que cerrar ese dilema que si todavía se revierte, si que todavía prosperan las donaciones de acta, eso ya está resuelto ya. Entonces acá se plantea la unidad de la izquierda. Ahora, la unidad de la izquierda va a depender mínimamente de cómo se manejen tres elementos: el terreno ideológico, el terreno organizativo 2
y el terreno programático. En esos tres elementos está cifrado si la unidad prende o la unidad es solo un deseo. Pero esa unidad va a depender de cómo se maneje el gobierno a partir del 28 de julio. Y ahí yo distingo dos planos. Cómo maneja el gobierno en el corto plazo y cómo maneja el gobierno en el mediano plazo. Es decir, en el corto plazo, cómo gestiono este estado de cosas existentes al asumir la administración pública. Y dos, cómo implemento la propuesta política de una economía popular de mercado y de una nueva constitución política. Este es el desafío. Si esto no se traduce en resultados concretos, esto va a ser el primer gobierno, pero de repente sea el último gobierno de la izquierda. En el corto plazo va a depender del tema de las concesiones, que implica una renegociación de contratos, que implica, un segundo elemento, una reforma tributaria, y un tercer elemento, el manejo de las inversiones en el país. Si esto no prospera para el corto plazo, ya hay dificultades. En el terreno ideológico, la unidad va a depender, pues, si los partidos se autosinceran y se definen como partidos marxistas o como partidos socialdemócratas. Si ese tema los partidos no lo resuelven en la interna, ya empezamos con un problema de origen, porque cada partido va a pensar ideológicamente en una dirección, que eso va a tener implicancias en lo programático, y ahí es donde finalmente se da o no se da una efectiva unidad. En el terreno organizativo, ¿se está pensando solamente en una alianza político-electoral, generales, municipales, regionales, o estamos viéndolo como un frente político unitario en perspectiva de los próximos gobiernos, donde la izquierda tiene que levantar una propuesta programática? Y ese es el tercer elemento. En el terreno programático, ¿qué vamos a ofertar a la ciudadanía? En el terreno económico, cómo las izquierdas piensan en el tema del mercado, cómo las izquierdas piensan en el tema de la propiedad, y cómo los de la izquierda piensan en el tema del empleo o de la empleabilidad. Y en el terreno del Estado, cómo la izquierda piensa la relación entre lo público y privado. Esos elementos van a definir una propuesta programática que le deben dar identidad a lo que yo apuesto por un frente político unitario, a diferencia de una alianza política electoral, que así como empieza, conforme vaya avanzando el manejo de un gobierno, se va o afiatando o se va desgranando. Entonces, considero que la unidad movida en estos tres planos, en lo ideológico, en lo organizativo y en lo programático, va a estar directamente relacionado con el manejo del gobierno a partir del 28 de julio, donde la relación del corto plazo del gobierno, a partir de concesiones, renegociación de contratos, de reforma tributaria y el tratamiento de las nuevas inversiones, empalmen con el manejo del largo plazo o del mediano plazo, donde ahí sí está planteado la necesidad de una nueva constitución y de la Asamblea Constituyente, que va a ser uno de los grandes desafíos, es uno de las grandes propuestas, pero el mayor desafío para su respectiva implementación
y posterior concreción a través de una nueva constitución política. Entonces, si en el corto plazo la hacemos, estamos en condiciones de manejar el mediano plazo, que es nueva constitución, ¿no es cierto? Y avanzar con ello hacia el tema de la nacionalización. Si no hay un corto plazo en el manejo económico, ya se ha mencionado la pandemia y toda esa temática, y para eso se necesita equipo técnico. Eso es lo que tiene que entender la izquierda. La izquierda es muy buena para protestar, pero no ha demostrado eficiencia en el gobierno. Y eso tiene que ser asumido como una autocrítica. Y ahí tienen que estar los que saben, desde el punto de vista del manejo de la economía, desde el punto de vista del manejo del Estado. No de la discusión ideológica, sino del manejo de la cosa pública. Y ahí tenemos que reconocer que la izquierda como izquierda, si cuenta o no cuenta con esos técnicos que requiere la administración pública. Pueden haber muchos políticos, pueden haber muchos discursos ideológicos, pero una cosa es ser oposición y otra cosa es ser gobierno. Y hay un gran desafío en todas las tiendas políticas. Entonces yo me quedo ahí, hay muchas cosas más para decir, pero me quedo completamente con eso. Gracias, Ricardo. A ver, ¿alguien más quiere intervenir? Rosa, ¿alguna segunda vuelta? Bien, si no hay otra intervención, en todo caso, permítame, efectivamente creo que tendríamos que convenir que de repente en una próxima reunión tendríamos que tener como punto centrales el tema de la unidad y el tema de la gobernabilidad. Son dos aspectos que nos gustaría de repente en una próxima reunión, que puede ser, no sé, máximo una semana o dos, y definir con claridad los avances que podríamos tener respecto a este tema de cómo forjar la unidad en una coyuntura como la actual. Yo creo que en el tema de la unidad son los aspectos sobre todo de orden programático, los aspectos de orden organizativo, ¿no es cierto? Y también la correlación de fuerzas, porque la unidad no se impone por la voluntad a veces de la gente, sino por la, digamos, contundencia, por la fuerza. Por ejemplo, hoy día, Castillo tiene pues en esta coyuntura y en estos momentos una fuerte negociación que es irreemplazable con cualquier otra en estas condiciones. Y eso o se aprovecha adecuadamente o se desperdicia. Porque así como ha sido elegido con una enorme votación, si efectivamente no se cumple con los temas de la pandemia y sobre todo en el aspecto económico, como se ha dicho acá, que en otro momento seguramente ahondaremos, pero que tiene que ver con el día a día de la gente, ¿no? Tanto en el campo como en la ciudad, ese capital se va a desperdiciar. Y lo mismo sucede con el manejo del Estado, no solamente en el sentido de los aspectos sociales como salud y educación, sino sobre todo en el tema, como se ha indicado acá, las inversiones, el sector minero, el medio ambiente, que son elementos que en estos últimos tiempos se han puesto a la orden del día. Entonces, estaríamos, si esto ya no hay otra intervención de otros compañeros, estaríamos concluyendo esta sesión del día de hoy con la necesidad de convocar a más tardar en 15 días, si se puede antes a buena hora, sobre dos temas, la unidad y el tema de la gobernabilidad. ¿Estamos? Entonces le agradecemos, compañeros, a todos los que han estado presentes el día de hoy y estaríamos quedando así para una reunión un poco, de repente con un poco más de tiempo, preparada y organizada. Bien, compañeros, muy buenas noches con todos. Les agradecemos su participación. Gracias. Nos vemos. Gracias, gracias.